Mainaya, Allinjamos Gakaichi, Kai, Quechua, Cocha, Gotuman. Hola, hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos al canal Quechua Cocha, donde aprenderemos quechua desde lo más básico, lo más esencial, hasta llegar a formar oraciones para poder comunicarnos. Nuevamente, todos sean bienvenidos. La primera pregunta que les hago es la siguiente. ¿Ustedes han escuchado en algún momento el quechua, alguna palabra en quechua, o incluso han utilizado ustedes en algún momento? También tenemos muchas palabras del quechua que utilizamos en el castellano. Vamos a revisar algunos de ellos. ¿Cómo se dice a un bebé en quechua? Al bebé en quechua nosotros decimos guagua. O también escuchamos que les dicen guaguitay. Guaguitay o guagua directamente, pero el más usual es el guaguitay para hacer referencia a un bebé. También expresa cierto afecto, cierto cariño. Por ejemplo, los abuelitos a sus nietos, aunque ya no son bebés, les dicen todavía guaguitay, porque para nuestros abuelos nosotros siempre vamos a sus guaguitas. La primera palabra. Vamos con la siguiente palabra. A una persona que tiene pestañas largas, característico, y de ojos bonitos. ¿Alguna vez han escuchado cómo les llaman a las personas que tienen pestañas largas? Chascañahui. Incluso tenemos una novela con ese nombre, Chascañahui. Muy bien, tenemos ya dos palabras. Continuamos. Después de ir a una fiesta y consumir algunas bebidas alcohólicas, al día siguiente, ¿qué tienen? Resaca. ¿Y cómo se dice resaca en quechua? Aquí. Este es el más conocido. Esta palabra es más reconocida. No utilizamos mucho estoy con resaca, tengo resaca. Más vamos a utilizar estoy de chaki. Hasta ahí ya son tres. La siguiente palabra es mucho más conocida. Después de tener una rutina de ejercicios, al día siguiente, ¿qué van a tener? ¿Cómo van a estar al día siguiente? Me imagino que van a estar con macurca o van a estar macurcados. No utilizamos mucho el término dolor muscular, más utilizamos estoy macurcado o estoy macurcada. Ahí ya tenemos cuatro palabras que vienen de origen quechua, incluso que los utilizamos en el castellano. La siguiente también es muy conocida. Aquí vemos una comidita. ¿Qué comida será? La agüita, la agua. La caracterización de la agüita es que es espesa, es una sopita espesa. Tenemos jacalagua, hancaquipalagua, diferentes lahuitas. Continuamos. Si comemos algo en nuestra mesa, siempre está. Si hablamos de comida en nuestra mesa, no puede faltar. ¿Qué será? Y siempre está en un plato más pequeño. ¿Qué se llama? ¿Qué cosita siempre nos acompaña con nuestras comiditas? Llajua. No puede faltar nuestra llajua. Continuamos con otros ejemplos. Nos ha sobrado comida de hoy. Mañana vamos a recalentar. ¿Cómo se llama? Onichi. Vamos a prepararnos onichi, comida recalentada. Aquí tenemos algo característico también, especialmente de Cochabamba. ¿Cómo se llamará? Es la preparación de una ensaladita que tiene cebolla, tomate, quilquiña, locotito y su quesillo. Y puede estar acompañado con papahuayco, ¿no? El ayu. Ayu. La siguiente palabra también reconocida. Cuando vamos al mercado a comprar verduras o frutas, nosotros siempre le pedimos alguito a la caserita, que es la yapa, o le decimos casera, la yapita, yaparime, caserita y yapita. Es otra palabra de origen quechua que utilizamos constantemente. Y aquí tenemos otra imagen. ¿Cómo se dirá la persona que no tiene cabellos? Que está calvo. Ahí tenemos ajla. O también decimos ojlu. Ahí tenemos algunas palabras que han escuchado. Sí han escuchado. Estoy segura que sí han escuchado. Por lo menos la mitad de un poquito más. O algunos han escuchado todas las palabras. Para que no se olviden las palabras, recordaremos rapidito. ¿Cómo decíamos al bebé en quechua? Era guagua. Muy bien, guagua. A la persona que tenía pestañas largas les decíamos, ¿qué término utilizábamos? Chascañahui. Resaca, ¿cómo se decía resaca en quechua? Era aquí, no se olviden. Después de hacer ejercicio, al día siguiente que tenemos, macurca. ¿Qué se llamaba esta comidita, este platito? Era lagua. A las comiditas siempre acompañamos con llajua. Si nos sobró comida, al día siguiente preparamos onichi, una ensalada para la sahraorita. ¿Cómo se llamaba esta ensalada? Que acompañaba con su papahuaycu. ¿Cómo se llamaba? Ayu. Y cuando vamos al mercado, ¿qué le pedimos siempre a la caserita? Yapita, yaparime caserita. Y el último que teníamos era ajla o ojlu.
Ahora, si tú has escuchado otras palabras o has utilizado y quieres saber si realmente es de quechua o castellano, me puedes dejar en los comentarios. Hemos repasado algunas. En el siguiente video estaremos repasando más palabras. Tinkuna kama. Hasta que nos volvamos a encontrar.